si gana nuevamente la UDI dura, ¿le dan ganas de arrancarse los cerros también? Todo el rato. Lo que pasa es que para mí la política son dos cosas fundamentales. Uno es trabajo en equipo, o sea, es algo que necesariamente tiene que ser colectivo. Y lo segundo es que es un conjunto de ideas, de causas y de convicciones que tú quieres empujar. Y por eso es que todavía sigo adentro de la UDI, porque creo que si es que gana Javier Macaya, esas causas y esas convicciones tienen sentido y tienen posición de futuro. Y si no es así, bueno, francamente yo creo que quedaría muy poco espacio para que personas como yo puedan estar todavía dentro de la UDI. Entonces tendríamos que revisar en conjunto con estas otras personas con las cuales hacemos política para ver qué decisión tomamos. A ver, se lo pregunto entonces derechamente, diputado, además que nos ven de ahí a Punta Arenas acá. Si gana la senadora nuevamente, ¿usted con su grupo pensaría en retirarse de la UDI? Yo creo que sí, lo pensaríamos seriamente, tendríamos que conversarlo para ver en qué situación quedamos, pero sí, porque además ya no es un problema de forma, es un problema de fondo, de cómo entendemos que se hace la política, de cómo entendemos que las ideas se tienen que proyectar hacia el futuro. Entonces, yo creo que está bien que al interior de la UDI podamos haber personas que pensamos distintos sobre el pasado. Pero hay ciertos estándares básicos mínimos que además nos permiten proyectarnos hacia el futuro. Y cuando eso ya se corta de raíz y se basa en un proyecto personalista, vengativo, que trata de bloquear en vez de agrupar, no hay espacio para que haya realmente una diversidad. Y por último, si la lógica de la actual directiva, de la actual presidenta, es ir a buscar el voto de la derecha más dura para posicionar a la UDI en una esquina, bueno, esa no es la razón por la cual la UDI surgió tampoco. Entonces me parece que sería un camino política, estratégica y no sé, de todas formas equivocado. ¿Usted cree que Jaime Guzmán estaría votando más por Macaya que por Van Rysselberghe hoy? Yo creo que sin duda. Porque una de las cosas que tenía Guzmán era que le gustaba que hubiese renovación, que hubiese más gente joven preparada para poder enfrentar los desafíos de futuro. Después de que Jaime Guzmán dejó de ser presidente de la UDI, fue presidente Julio Dittborn, que en términos valóricos era muy diferente. Entonces, y lo eligió precisamente porque significaba que tenía que haber una apertura a cosas que no eran la misma, como el mismo molde. Y yo siento que hoy día, si la UDI vuelve a elegir a la senadora Van Rysselberghe, va a ser un retroceso importante. Se va a perder, nos vamos a ir mucho más a la lógica como del conservadurismo, de vivir como pegado en el espejo retrovisor de la historia, que lo que realmente hizo distinta que fuera la UDI, que es la lógica popular. ¿Por qué se enojó tanto usted con esta ida a ver a Bolsonaro? ¿Y qué le parece, no, toda esta derecha que está yendo como a ver al gurú allá? Mira, a mí me molesta por dos cosas. Primero porque ella va en condición de presidenta del partido. A ella no la invitaron porque es senadora, la invitaron porque es presidenta del partido. De hecho, por eso mismo invitaron también al presidente de RN, si no, no las habrían invitado los dos al mismo tiempo. Claro. Entonces, la invitaron como presidentes. Y cuando uno va como presidente, tiene que al menos discutir este tipo de cosas que involucran a todo el partido de manera muy mediática, al menos discutirlo con la directiva, que es un espacio colectivo, porque los partidos no son el juguete de una persona. Ya, pero ella dice que fue por su cuenta propia, que no fue... Claro, pero eso no es verdad, porque ella va como presidenta de la UDI, invitada como presidenta, no le preguntó a nadie de la directiva que ella misma nombró, no le preguntó a nadie de la comisión política, a pesar de que involucra políticamente al partido, menos le dijo a los diputados. Entonces, bueno, la retrata de cuerpo entero en el fondo, le da lo mismo lo que piensan los demás, ella va y toma la decisión. Pero el problema es que después nosotros tenemos que estar dando explicaciones de por qué la presidenta de la UDI va antes de la elección. Si va después de la elección a ver al presidente, ya es otra cosa completamente distinta. Antes de la elección, y que es como una señal de me gusta ese tipo de liderazgo. Y a mí no me gusta ese tipo de liderazgo. O sea, obviamente que quiero que pierda el PT. Haddad representa ya la última línea de la corrupción hasta el fondo del Partido de los Trabajadores, el desastre del Foro de Sao Paulo y sus ideas que hasta el día de hoy siguen justificando la violación de derechos humanos. Pero esa corrupción, ese desastre de esas ideas y esa demagogia de la izquierda no se combate con populismo de derecha, porque eso es pan para hoy, pero hambre para mañana. Chávez nació exactamente igual, en un mundo que a él le tocaba vivir ahí, en un país con corrupción en el Estado, con partidos políticos muy abajo, con problemas sociales, y él se erigió como el Mesías. Sí. Y al poquito tiempo se transformó en un autoritario y terminó siendo un dictador. Entonces, el riesgo es demasiado alto de una persona que lleva mucho tiempo diciendo no frases solo escandalosas, sino que es algo como que ¿Cuál es que la lo señal cree. entonces que le quería dar a su electorado, la presidenta de su partido? Yo creo que fue doble. Fue, por un lado, este intento como de ganarle el quien vive a José Antonio Kast, ¿Ya? que había ido ya varias veces y que ya lo conocía mucho más. Sí, claro. ¿Y para qué quiere ganarle el quien vive? Porque ella, lo que le dice a su círculo cercano, es que ella representa mejor que Kast a ese mundo de esa derecha dura.
y que además tendría el apoyo de la UDI y por tanto ya podría ser candidata a las primarias de la UDI. Ya, pero el diputado Alessandri, que estuvo la semana pasada acá, de la UDI también, es muy cercano suyo, dice que hay un pinochetismo importante dentro de la UDI aún, porque los que votan son mayores de 50 años, harto. Y eso es verdad. Entonces, nostálgico claro, de la dictadura. Entonces, ahí hay algunos que va a tocar como esa fibra. Entonces, y la segunda lógica es que también en la elección interna ella ve que está difícil, porque la gente que trabajó en torno a ella en la última elección se dio cuenta que era un liderazgo que era solo yo. Yeah. Entonces, esas personas están ya con nosotros. O sea, ¿fue una medida desesperada de ella para...? No sé si desesperada, pero porque es una medida que probablemente si no hubiera estado en una elección lo hubiera hecho igual, digamos. Pero, yeah. Pero la hace obviamente con esa doble intención, pero nos involucra a todos y pasó que muchas personas salieron a decir, no está bien esto. El senador Coloma salió, por primera vez que yo lo veo, digamos, salir a decir, oiga, no, estoy en desacuerdo, está en la directiva, él es vicepresidente. La senadora von Baer, que también va en la directiva nueva, también. El senador Coloma, que es un coronel de los duros, ¿no? Chacarilla mediante, está apoyando la candidatura suya. Está apoyando la candidatura de Macaya, sí es. Sí, o sea, la que usted está apoyando. Sí. ¿Y cómo se ve eso? Porque decía Alessandri también que siempre estaba con los que ganan, decía Coloma, el senador Coloma. Que apuesta siempre el gallo ganado. Seguro, claro. Yo creo que da cuenta de esto que te decía. O sea, hay varios que... O sea, para muchos les resultó muy difícil tragarme a mí, digamos. Y me lo hicieron ver como tal. Y en algún minuto era como, oye, y si tú te quedas callado en estas cosas, entonces podemos llegar a acuerdo. Y dije, no, Nica, sabes que sorry, pero es esto o chao, no. Porque yo no quería que esto fuera como deberle a algunas personas que me hubieran como entregado la presidencia. No, dije, aquí lo que yo quiero es que realmente sean los militantes de la UDI que escojan cuál es el destino que quieren para la UDI, qué proyecto político quieren. Y entonces, legítimamente ganó Jacqueline Van Rysselberghe. Nosotros tratamos de después ir a aportar con nuestras ideas y todavía tengo el portazo marcado por acá, ¿no? y de ahí en adelante empezó a haber como una fractura bien importante al interior del partido. Sí, y yo creo que eso se da cuenta el senador Coloma y otros que llevan más tiempo, que eso le hace daño al partido a futuro. Jaime, usted fue muy cercano también en lo personal a José Antonio Kast. De hecho, ocupa ahora la vacante que dejó él como diputado de la zona sur, ¿no? ¿Sigue siendo tan cercano ahora que se fue de la UDI y que ya sabemos ya más claramente su posición política? No, nos hemos distanciado harto. La verdad es que no solo porque él ya no está dentro del Congreso, entonces no nos vemos, sino que además él ha seguido una línea política que yo no comparto. Él me ha criticado públicamente de manera bien fuerte y yo no voy a caer en eso tampoco. Yo no lo voy a criticar, yo todavía le sigo teniendo estima. Sin embargo, creo que él podría haber hecho más para evitar que grupos de sus seguidores me amenazaran a mí, empezaran a mentir en grupos de WhatsApp, empezaran a inventar cuestiones que involucraran a mi familia, a mi señora. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que hay que tener cuidado, uno tiene que hacerse cargo de la consecuencia de lo que genera. ¿Te ha afectado mucho eso? O sea, obvio que afecta, porque cuando es un amigo duele distinto que cuando es una persona que es un adversario. Espérate, pero me está diciendo que seguidores de él te han amenazado directamente, ¿no? Sí, claro. Sí. ¿Y él qué ha hecho para evitar eso? Hasta donde yo sé, prácticamente nada. Entonces, claro, no estoy diciendo que él haya mandado a alguien, no, en ningún caso estoy presumiendo esa mala fe de parte de él. Pero cuando él pone un tuit en que me indica directamente en algo y uno mira para abajo y hay 350 respuestas que me hacen pedazos, bueno, obviamente que hay algo ahí que no está bien resuelto y yo lo lamento que tampoco me haya llamado algún día así como para decirme, oye, Jaime, ¿por qué vaya a votar acá o allá? Entonces, que la tesis de él es que yo voté a favor de identidad de género porque, no sé, me lavaron el cerebro en la izquierda. Digo, no. Yo he creído siempre lo mismo. Siempre he creído en la dignidad humana y esto era un tema de dignidad de las personas. Oye, Jaime, yo conozco mucha gente, personajes públicos, ¿no? Entrevistas y también personalmente. Y claro, llega un momento en que uno se come todas esas cuestiones, pero cuando llega la familia, ya es otra cosa, ¿no? Cuando la amenaza te traspasa a la gente que uno más quiere y que son completamente inocentes en todo esto, ahí es cuando más duele, ¿no? De todas maneras, o sea, y por eso es que yo me atreví a hacerlo público. En el momento que voté el proyecto de identidad de género, justo esa mañana había una señora, había conseguido mis datos porque mis datos empezaron a circular dentro mi teléfono, mi mail, Chuta, qué terrible. Muchas cuestiones, entonces me mandaban mensajes de WhatsApp y esta era una señora que decía, tu mamá estaría muy triste, si ella supiera, estaría avergonzada y tu carrera política se acaba acá, etcétera. Entonces, obviamente yo quise denunciar eso. Y después otros que son cuentas falsas, entonces que son cobardes además, porque son anónimos y que, no sé, insultaban a mi señora, a mi hijo y otro. Y además yo a la señora que me escribió esta cuestión, yo hice el siguiente ejercicio.
terminó la votación, agarré el video de mi intervención y se lo mandé a mi mamá, que es mucho más conservadora que yo, o sea, es conservadora. y mi mamá me dijo, hijo, estoy en desacuerdo contigo, pero te adoro igual. Esa es la diferencia de alguien que actúa con amor versus otros que actúan con odio, que pretenden que el medio, cualquier medio es válido para conseguir un fin. Entonces, sí, ahí es donde uno empieza como a decir, cuidado, ¿cuál es este fenómeno de las ultras? De la ultraizquierda que sigue justificando la violencia, sí, que justifica violaciones de derechos humanos, y la ultra de la derecha que justifica el odio y acciones también agresivas de este tipo. Es que para ellos se sienten en una situación moral tal que cualquier medio vale. Y no, pues no puede valer. Pues. Sí, además el odio, no sabemos cómo empieza, pero históricamente hemos sabido cómo termina, ¿no? Y las consecuencias que nos ha dejado, ¿no? Por supuesto. El odio obviamente que es una herramienta que se puede usar para movilizar, pero es una mala herramienta para movilizar. ¿Qué mensaje le darías tú a José Antonio Kast en esa responsabilidad como líder que tiene? O sea, yo lo daría un poco por superado porque ya me di cuenta en el fondo que no hay vuelta atrás en eso, digamos. O sea, ahí hay una confianza que evidentemente se quebró en donde él, no sé, después de todo esto jamás me ha mandado ni un mensaje de texto, ni me ha llamado, ni absolutamente nada. Digamos, yo hablé con personas que trabajaban en su entorno para decirles que estaba molesto por este tipo de situaciones. Le dije A, B, C, D, E, o sea, no fue nada loco, digamos, no era una tesis teórica, sino que eran cuestiones concretas. Y yo siento que a él simplemente no le importó y de hecho ya está nomás, digamos. Bueno, yo creo que él vuelta a la página. Por lo que él te ha dicho, ¿no? Y por lo que ha demostrado también en sus discursos, a él le gustaría ser un Bolsonaro chileno, ¿no? Por eso que fue a visitarlo tantas veces y públicamente le ha dado todo su respaldo a la candidatura de Bolsonaro. Sí, y por suerte ha hecho una diferencia que obviamente no solamente no comparte, sino que además no cree en estas cosas que ha dicho Bolsonaro, que para mí el problema que si es presidente es que no solamente sean malas frases, sino que puede empezar a implementarlas. Ya, pero si no te estás de acuerdo, no lo va a visitar y no le pues de apoyo. Es simple, ¿no? Está bien. No puede decir, no estoy de acuerdo con esto, pero con esto otro. O sea, si una persona está a favor de la tortura o de las dictaduras, mira, ahí le está regalando la camiseta chilena. Sí, esa es la razón por la cual cuando a mí me preguntaron qué pensáis sobre Bolsonaro y quién debería ganar, yo dije, ninguno de los dos. O sea, yo no votaría por un tipo como Bolsonaro. Por supuesto que no, porque no cree en lo básico de una democracia liberal, que es el respeto a la dignidad humana, que es el respeto a la libertad de las personas, que es el respeto a una sociedad grande. Entonces, el riesgo de que después, por algún arranque de locura, o no de locura, sino que de maldad, empiece a ir en contra de esa dignidad de las personas o de la libertad es muy alto.